En este video tutorial veremos cómo crear relaciones entre diferentes tablas en MySQL utilizando SQL, no la vista de diseño. Entonces vamos a empezar por crear una base de datos de prueba, vamos a llamarla control de usuarios. Es recomendable aquí en el cotejamiento cambiarlo por UTF-8 Spanish 2 CI para mayor compatibilidad con nuestro idioma. Crear, y ya tenemos nuestra base de datos de momento vacía. No vamos a crear las tablas desde la vista de diseño, sino que vamos a utilizar el lenguaje SQL. Y en concreto vamos a crear dos tablitas, una categorías y una usuarios. Una categoría puede tener muchos usuarios y un usuario solo puede pertenecer a una categoría. Básicamente esa es la lógica con la que vamos a trabajar en este momento para este ejemplo, y vamos a crear las relaciones pero a través de SQL. Entonces vamos a empezar por crear la tabla categorías, create table, categorías, abrimos, cerramos y cerramos la instrucción con punto y coma. De momento nos está dando un error, no tenemos ningún problema ahí, es porque no le hemos empezado a ingresar pues campos. El primer campo va a ser id categoría, el cual va a ser de tipo entero con una longitud de 11 y no puede ser nulo. Entonces vamos a escribir not null y auto increment, coma, para cerrar la instrucción. Vamos aquí y seguimos con el segundo campo, que va a ser el nombre de la categoría, nombre categoría, va a ser de tipo varchar con una longitud de 100 caracteres, coma. Vamos con el tercer campo, va a ser descripción tipo text, porque dentro de la descripción se supone que va un texto más largo, entonces no vamos a utilizar varchar sino text. Y como llave primaria, primary key, y entre paréntesis vamos a colocar cuál va a ser la llave primaria, el id categoría, id categoría. Falta una coma aquí, la última línea no debe llevar coma. Si le colocamos coma da un error, entonces hay que eliminarla. Siempre la última línea en esta modalidad de escribir el código SQL no lleva coma. Como ustedes pueden notar, lo que son las palabras reservadas de MySQL yo las escribo en mayúscula. Esto ya es una costumbre personal, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Entonces vamos a copiarlo por si hubiera algún error, revisarlo, pero vamos a darle entonces continuar. Ahí tenemos ya la primera tabla creada, categorías, con la siguiente estructura: id categoría, llave primaria, nombre de la categoría y descripción. Vamos a volver a base de datos SQL y ahora vamos a crear la tabla de usuario. Create table usuarios, punto y coma, y dentro vamos a crear nuestro primer campo, que va a ser id usuario, va a ser de tipo entero con una longitud de 11 caracteres, no puede ser nulo, not null, y debe ser autoincremental, coma, para cerrar la instrucción. Después vamos a escribir nombre, vamos a guardar el nombre del usuario de tipo varchar, y dentro va a tener una longitud de 100, coma, para cerrar la instrucción. Teléfono entero, a longitud de 11, coma. Email varchar con una longitud de 120 caracteres. Aquí es donde vamos a colocar el campo al cual vamos a referenciar en la tabla categorías. Allá se llama id-categoría, aquí lo vamos a invertir, es una costumbre mía, categoría
ID, y esta debe coincidir con el tipo de dato y la longitud que tiene allá. Allá es de tipo entero y tiene una longitud de 11, entonces aquí debe ser de tipo entero y con la misma longitud de 11, coma. La llave primaria de esta tabla va a ser, entre paréntesis, le pasamos ID usuario. Cerramos la instrucción, coma. Y aquí es donde viene la creación de la llave foránea, es decir, la llave primaria de la tabla categoría, que se llama ID categoría, va a estar referenciada aquí por categoría ID. ¿Y cómo lo hacemos? Con un foreign key para la creación de la llave foránea. Y dentro le vamos a pasar en esta tabla cuál es el campo que referencia, es categoría ID, ¿sí? Y le vamos a escribir referencias a cuál es la tabla que va a referenciar categorías y cuál es el campo ID categoría. De esta forma estamos creando pues la relación entre usuarios y categorías. Vamos a copiar por si hubiera algún error y vamos a ejecutar la consulta. Perfecto, entonces ya se nos creó la tabla usuarios con la siguiente estructura, donde categoría ID tiene una llave foránea que está referenciando a la tabla categorías, a la llave primaria ID categoría. ¿Dónde lo podemos visualizar de una mejor manera? Volvemos a bases de datos, control de usuarios, o cliqueamos aquí y vamos en el botón más a la pestaña diseñador, y ahí podemos ver que se ha creado una relación de uno a muchos entre categoría y usuario, es decir, una categoría puede tener muchos usuarios.